reino operando. Como habíamos dado un punto de esta parte, yo voy a comenzar con ese mismo punto nuevamente para no... Lucas 17:20. Lucas 17:20. Lucas 17:20. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entra entre ustedes. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Amén. Se mira esto. Él está diciendo que el reino de Dios estaba entre ellos. Estaba entre ellos. Y vendría un tiempo donde ellos desearían ver un día del Hijo del Hombre. Vamos a poner del Hijo del Hombre. ¿Sí? Vemos acá que el reino de los cielos estaba entre ellos. Pero después Jesús le dijo: y vendrá un tiempo donde ustedes desearían ver un día del Hijo del Hombre. O sea que Jesús estaba diciendo claramente que como el Hijo del Hombre era el que estaba entre ellos, el reino de Dios que estaba entre ellos era Él. ¿Se ve? El Rey. Entonces podemos decir claramente que donde está el Rey, está el reino. Dice Pablo a los Corintios que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Entonces, donde está el Rey, está el reino. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Entonces, aquí está diciendo la palabra que el Padre nos hizo actos en el amado para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto lo decía Pablo a los colosenses en aquel tiempo. ¿Qué era lo que estaba hablando Pablo allí? Que Dios los había trasladado al reino de su amado Hijo. Veamos esto porque es importante. Al reino. Pablo decía en aquel tiempo, el Padre nos libró y nos hizo actos en el amado. Nos libró de la potestad de las tinieblas, la potestad del diablo. Y nos hizo actos en el amado y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿qué podemos ver aquí claramente? Que en tiempo del apóstol Pablo, el reino estaba operando, porque el Padre los trasladó a ellos al reino de Jesucristo. Al reino de Jesucristo, que es el reino en el que hoy algunos estamos, en el que hoy algunos caminamos con Jesús, porque Jesús reina sobre nuestras vidas. Y esa es la diferencia. ¿Qué nos hace a nosotros ser gente de reino?
que Jesús señorea sobre nuestras vidas. ¿Qué es esto? Que las leyes del reino están en nosotros. Las leyes están en nosotros. El rey es rey sobre súbditos. En este caso, nosotros los que le escuchamos, ¿verdad? Entonces Él nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y esto es una cuestión que tenemos que entender, porque hay algunos que dicen, bueno, pero eso cómo funciona, porque todos quieren darle pasos, todos quieren darle un momento específico para decir cómo fue y cómo son las características, porque todos lo queremos explicar, todos lo queremos saber, todos lo queremos entender. Y por eso tenemos ese gran problema. Hay algunos que dicen, no, cuando recibes el Espíritu Santo eres trasladado al reino de su amado Hijo, pero resulta que no funciona así. Porque hay algunos que hablan en lengua, pero después no son guiados por el Espíritu porque se detienen. ¿Sí? ¿En qué momento somos trasladados al reino de su amado Hijo? Eso es algo personal con Dios. Y nosotros sabemos cuándo somos personas de reino. Porque somos personas de reino cuando Jesucristo señorea sobre nuestras vidas. Él regula lo que hacemos. El orden de Dios está en nosotros. No nos gobierna lo que pensamos ni lo que queremos, sino lo que Dios dice. Entonces esto nos hace gente de reino. Gente de reino. Nos hace esto, que las leyes están en nosotros. Lo primero, mira, lo primero que hay para una persona que está en el reino, ¿qué es? Si no puede estar una persona en el reino y dice que no acepta al rey. No, porque el rey es el que gobierna el reino. Y sin el rey no hay reino. Es así. Pero hay personas que son soberbias y dicen, no, bueno. Pero no funciona así. No funciona así. Como hay personas que están en las iglesias y debajo del rey, en su iglesia hay un pastor. Entonces las personas están en la iglesia pero no se sujetan a los pastores. No hay manera de estar con el rey, si no estamos en su orden, porque él reina de una manera. ¿Cómo reina él? ¿Él se para en los cielos a gritarnos? No. Dice Efesios 4:11 que al mismo que descendió también subió. ¿Subió para qué? Para llenarlo todo. Y les dio a algunos ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de su iglesia. ¿Se ve? La edificación de la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, del cuerpo que es su iglesia. ¿Sí? Sabemos que somos gente de reino cuando estamos en ese orden. ¿Sí? De aquí desglosan los ministerios. No vamos a decir que el que está aquí llegue y hace lo que le da la gana, porque el que está aquí está sujeto a Cristo y todo lo que hace tiene que ser en Cristo para que sea de reino. No puede ser fuera de Cristo, que hace lo que le da la gana. No, hace lo que Cristo dice que se haga. ¿Por qué es importante hacer referencia a esto? Porque la iglesia, desde el mismo momento que nace, las luchas han sido estas. Y por eso los primeros apóstoles escribían con tanta severidad con relación a esto. Con tanta severidad. Dice Judas que algunos niegan al mismo Señor que los rescató. Jesús. Al mismo Señor que los rescató, lo niegan. Es impresionante. ¿Por qué? Porque el problema del ser humano es que no quiere que alguien lo regule. Y un problema directo con Dios. Con Dios. Créelo que si saliera una voz ahí tronando, el ser humano se sujetaría. Pero Dios conoce su corazón.
Y Dios le pone hombres endebles, hombres que se equivocan, hombres que son igual con las pasiones que ellos mismos, a que les gobiernen, a que les rijan. ¿Para qué? Para que el hombre pueda mostrar que su corazón puede cambiar. ¿Se ve? Al sujetarse simplemente porque el rey, que es Jesús, así lo quiso. Porque el reino está lleno de leyes. Y lo triste hoy día es que muchas personas se meten en las iglesias, pero no andan en el reino. ¿Y por qué? Porque se olvidan que el reino tiene leyes. Y al tener leyes, Dios va a regir, va a gobernar por esas leyes. Yo quiero que vayamos un momentico a Gálatas, porque es importante esto que el Señor ha puesto en mi corazón. Gálatas 6. Vea esto. ¿Estamos allí? Veo el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Mira esto. Dice ahí Pablo, hablando después que si alguno cae, que lo restauremos con espíritu de mansedumbre. Él deja un resumen abajo y dice que cada uno llevará su propia carga y que nosotros nos podremos gloriar solamente en lo que hacemos en nuestra vida espiritual, no juzgando la del otro, sino en lo que nosotros hacemos en nuestra vida espiritual. O sea, nos gloriamos de nosotros mismos. Amén. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Y después dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena. A aquel que lo instruye, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Qué vemos allí? Pablo después que dice aquello, dice que todo lo que el hombre siembre, todo segará. Todo lo que el hombre siembre, ese mismo todo segará. Hay una que allí, una ley. ¿Una ley de qué? De reino. En el reino, según lo que sembramos, cosechamos. Dios no puede ser burlado. ¿Se ve? Lo que usted siembra, cosecha. Él no puede ser burlado. Por eso a veces le decimos, Señor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Yo se lo he dicho a algunos. Cuando los corrijo mucho, es esto y esto. Y no hacen caso, después andan locos con los hijos, después andan locos con las situaciones, después andan locos. Todo. Y el Espíritu Santo nos está dando una palabra que tenemos que prestar atención. Dios no puede ser burlado. ¿Qué veo yo ahí? Que Él reina. Y su palabra es con autoridad. ¿Se ve lo que se está diciendo allí? Cuando su palabra es con autoridad, es que se va a hacer exactamente lo que Él dijo. Y que sea renuente a eso, llevará la recompensa que eso amerita. Sea bueno o sea malo, siempre esté en el cuerpo, dice el apóstol Pablo, lo llevará. Y son cosas que hay que entender. ¿Sí? ¿Por qué es importante entender esto? Porque si Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, hermano, nosotros estamos en las leyes del reino.
Hay algunos que tienen años peleando con esta primera ley. Haga partícipe de toda cosa buena aquel que lo instruye. Años peleando con esa ley. Es absurdo. Y oiga bien la palabra que yo les estoy dando. Es absurdo yo meterme en una iglesia y ponerme a contender con el pastor. Es absurdo, pero hay algunos que lo hacen, tristemente. Pero esto es lo más absurdo que hay. Porque el pastor sea más que nosotros. No. El gerente de macro no es más que los trabajadores, pero es el gerente. ¿Se ve? Y el gerente manda a los trabajadores. Y esto es algo que a muchos les cuesta entender. No, pero ¿por qué? Si es igual que yo. Pero es tu jefe. Es tu jefe. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Cuál es el problema allí? Nuestra arrogancia, nuestro orgullo, que no, ¿y por qué? Bueno, el que es contencioso está atesorando ira para el día de la ira. Sencillo, es la palabra. Aquí está para predicarse. Yo la predico, por eso la hablo. Yo la predico. Si gusta o no gusta, esa es la palabra. Sencillo. El que esté con ella, porque por la verdad todo lo podemos. El que esté contra ella, nada podemos contra la verdad. Y de allí es ser necio, porque nada podemos contra ella. Pero empecinarnos en seguir ahí, ya es necedad. Es como el necio que sabe que le va a caer encima el piso, el techo, pero él sigue allí. Bueno, es así. Tenemos que tener cuidado. Si hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, todas esas reglas, como por ejemplo esta, deben estar en nosotros. ¿Y por qué elaboré esta? Porque es lo primero. Así comienza una iglesia. Dios no llamó a Aarón, Dios llamó a Moisés. Después llamó a Aarón y así fue el pueblo. Anda y saca a mi pueblo. El pueblo tenía que sujetarse. Los que no se sujetaron cayeron en el desierto. Hay algunos que no aprenden de esos ejemplos. No aprenden. Porque ven a hombres allí igual que ellos que se equivocan, pero no saben que el Espíritu Santo les da autoridad. Porque él fue el que subió y les dio a algunos ser esto. Pedro, algunos lo veían y les molestaba porque era un bruto. Eran gente del común, del vulgo. Entonces ellos eran personas preparadas y tenían seminarios y teología. Entonces les molestaba ver a un hombre que no era preparado allí. Bueno, moléstense todo lo que quiera. Lo puso su majestad Jesús de Nazaret y ahí iba hasta Pedro. Y al que Jesús usaba era Pedro porque él escogió a Pedro. ¿Por qué? Él sabe y crea lo que él sabe. Sencillo. Ananías, instrumento escogido me es este. Y allí estaba Pablo. Allí estaba Pablo, que perseguía a la iglesia. Instrumento escogido me es este. Yo hoy veo. Porque Pablo Dios lo escogió. Yo hoy veo, uy Señor, ¿cómo lo usaste? Algo puso Dios en ese corazón. Él es fiel, Él no se equivoca. Y como ha dicho, ha venido sucediendo y vienen cosas mejores para la iglesia, cosas más tremendas. Dios está abriendo más puertas y más puertas se abrirán, muchas más. Hay que entender esto, porque hay algunos que tristemente no saben que el reino está operando hoy. Ay, yo iré a su reino en el cielo. Pero es que Jesús viene por los que están en su reino. Él viene por los que están en su reino. Él viene a buscar a su pueblo que está reinando aquí en la tierra. Dice Juan en el Apocalipsis, reinaremos sobre la tierra. Aquí, 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 aquí. Sencillo. No un reino futuro, acá. Y después de aquí, vamos al cielo. Y esa es la diferencia. Esto hay que entenderlo. Hebreos 12, 28. En Hebreos 12, versículo 28 dice la palabra de la siguiente manera.
¿Estamos allí? A ver, el nombre de Cristo Jesús. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, un reino inconmovible. Inconmovible. Un reino que es para siempre. Amén. Es así. Que tiene procesos, sí. Viene un proceso donde ya Dios no estará allí con su cuerpo mortal. Bueno, inmortal, que Jesús fue mortal en un tiempo, pero la muerte no pudo con él. ¿Se ve? Cuando digo mortal es una expresión de que fue un hombre natural como nosotros y está natural en los cielos, pero es inmortal, no muere. ¿Se ve? Sí. Cuando dice que es inconmovible, es que ese reino nadie puede tocarlo. Sí. Él tiene sus procesos, porque es un reino de procesos. Nosotros en él vamos con procesos. Por eso es que cuando la persona no avanza, se ve siempre igual, es porque la persona no está caminando en el reino. Y si no está caminando en el reino, está caminando en la carne. Y los que anden según la carne, ya nos explicó Pablo en Romanos 8, que morirán. Que morirán. Porque la carne mata, mas el espíritu vivifica. El espíritu nos regenera, nos restaura, nos lleva al orden de Dios. El espíritu. La carne nos mata, nos mata. Y esto es importante entenderlo. Dice acá que nosotros recibiendo ese reino inconmovible que no puede ser quitado, que jamás perecerá, tengamos gratitud. Tengamos gratitud, escuchen bien, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Mira esto, tengamos que gratitud, gratitud, y mediante ella ¿qué? La gratitud. Yo solamente tengo que estar en el contexto. ¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo? Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ¿ella quién? La gratitud, sirvamos a Dios. ¿Por qué quiero llegar aquí? Porque muchos no sirven a Dios porque no son agradecidos. ¿Se ve? ¿Se ve lo que estoy diciendo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muchos no sirven a Dios como Él es digno de ser servido porque no son agradecidos. Sencillo. Pero el Espíritu Santo, cuando nos exhorta esto, nos da también una advertencia. Porque nuestro Dios es, ¿qué es nuestro Dios? Fuego consumidor. Estemos pendientes para que aprendamos. O sea, en pocas palabras, lo que dijo Gálatas, Él no puede ser burlado. Y son cosas, mira, da tristeza hoy día ver cómo en muchos el reino no opera. El reino ha de operar en nosotros. David fue rey, pero David no fue rey desde que él comenzó a reinar en Israel, que comenzó 7 años sobre Judá y después los otros 33 años sobre todo Israel. No, él fue rey desde antes él fue rey. Desde que Dios lo ungió, él era rey. Él era rey. ¿Por qué? Porque Dios así
lo dijo y le dijo a Samuel, úngelo por rey de Israel. Amén. Y son cuestiones. Saúl estaba en el trono carnal, pero el rey era David. Pero el rey tenía que pasar por un proceso, porque él iba a ser rey, no según el mundo, según Dios. Saúl se saltó el proceso, Dios lo quitó y llamó a David. Sencillo. Nosotros tenemos que entender esto. Cuando la Escritura nos dice que recibimos un reino inconmovible, que nunca va a morir, tenemos que ser agradecidos. Agradecidos. ¿Por qué? Porque Dios nos dio primero a su Hijo, murió por nosotros, resucitó para llevarnos a nosotros a este reino. Y ahora recibimos el reino. Estamos en Él, caminamos en Él, andamos en Él. Los que andan, seamos agradecidos y sirvamos a Dios. Esto es importante. Mire, por eso es que cuando uno dice las cosas, uno exhorta y... Mire, cuando una persona no sirve a Dios es porque es un mal agradecido. Es alguien que no tiene fe. Sencillo. Entonces tenemos que aprender. Queremos estar en las cosas de Dios. Allí están. Para eso Jesús dijo, y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Sencillo. Tenemos que aprender estas cosas. Para eso están acá. Para eso están. Y al aprenderlas, somos discípulos. ¿Ve? Porque uno tiene que bajarse. Cuando no se entienden cosas tan sencillas como ese contexto, para sacar solamente el seguimiento de un orador, no se entienden esas cosas tan sencillas. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes. Créalo. Porque a veces, mira, cuando las personas son desobedientes, uno se queda loco de las cosas y las actitudes que tienen. Y a veces dicen las cosas y ni saben que lo dicen. Y usted lo pone con otro que lo escucharon y aún así lo niegan porque no saben, pierden todo, la lógica. Dios les quita todo. ¿Por qué? Porque no los deja ver. Son cuestiones. Cuando yo veo un faraón ahí que Moisés le está diciendo, dime cuándo quieres que ore a Dios para que quite esa rana. Mañana. Por favor. No dice qué le pasó a este hombre. ¿Cómo que mañana? ¿Cuándo? Puedes hacerlo ahorita. Ya, tú estás aquí. Gloria a Dios. A una noche más con las ranas. Y son cuestiones, mira. Es una palabra tan clara y tan evidente como el punto que tratamos anteriormente. Yo veo con asombro personas y la mayoría vienen de otras iglesias que Dios le ha permitido venir acá para ver si se arrepienten. Y vienen hablando mal de pastores de otros lados y se comportan acá igual. Y uno los ve cuando vienen hablando mal de pastores y uno dice, uy Señor, pero es que es asombroso cuando la Escritura nos dice cómo debemos de conducirnos con las autoridades que Dios estableció. Estar sujetos. Yo cuando pienso en estar sujetos, yo siempre pienso en un closet donde hay un tubo y veo todos los ganchos allí sujetos a ese tubo. Ese gancho, si usted lo medio saca del tubo, se cae y va para el piso. Pero mientras esté en el tubo, él va a estar colgando allí tranquilo porque pende del tubo. Yo entiendo esa palabra sujeción de esa manera. Y son cosas, mire, uno a veces no aprende, pero es por la sencilla razón que uno no entiende que hay un reino. Y si hay un reino, hay un rey. Hay un rey. Yo me quedo asombrado, hablaba hoy con Milka de las cosas, de las luchas que se presentan en las familias, cuando hay creyentes y no creyentes. Es normal.
Cuando usted ve que los creyentes y los inconversos se llevan bien, usted dice, estás en presencia de uno que no es creyente. Sencillo, no hay otra explicación para eso. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer disensión. Y estaba hablando, era de este punto, porque él dijo, estarán divididos en una casa, el padre contra la madre, el padre contra el hijo, el suegro contra el nuero, X. Estarán divididos, divididos. ¿Sí? Porque es sencillo, es sencillo. A nosotros las leyes del reino vienen a nuestra vida y el mundo camina bajo sus leyes. Y al nosotros caminar bajo las leyes de Dios hay una enemistad que no hay que confundir, porque el apóstol Pedro habla que hay unos que padecen como malhechores. Hay personas que tratan de hacer esto, de apartarse pero no se apartan, de apartarse pero no obedecer, y siempre están padeciendo como malhechores y no como cristianos. Nosotros los cristianos padecemos porque nos apartamos y viene la división. ¿Por qué? Porque somos de otro reino. Somos de otro reino. Dice Juan en su primera epístola que nosotros somos de Dios y el que es de Dios nos escucha. El mundo no nos recibe porque el mundo no nos ama y ellos reciben lo que es de ellos porque el mundo ama lo que es de ellos. Está hablando de dos reinos distintos. El reino de Satanás con R extra minúscula y el reino del Rey de Reyes, Jesús, totalmente mayúsculo. Hay una diferencia. Son dos reinos y están inemistados porque dice 1 Corintios 6, 2 Corintios 6 que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Cristo no puede tener comunión con Belial. El creyente no puede estar bien con el incrédulo. Imposible. Pero hay personas que aún tratan de vivir así y decir que son cristianos. Mal llamados cristianos. Porque si somos del reino y el reino opera en nosotros, va a venir la guerra, como quien dice por ahí. Va a venir la guerra. ¿Por qué? No puede haber paz. Hay disensión, dice Jesús. Y es tremendo. A muchos les cuesta entender esto. Y fue lo que enseñó Jesús. No lo enseñó yo, lo enseñó Jesús. No lo enseñó Pablo. Pablo habla estos principios de acuerdo a Jesús. Porque él dijo a Timoteo, abocándose a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, nosotros sabemos que todo lo que él habló fue abocándose a esas sanas palabras que ya habían sido dichas, según él mismo, por los profetas. Ya los profetas las habían dicho y el Señor vino y anunció su reino que venían sobre esas palabras que ya estaban fundamentadas. Entonces, Pablo ahora hablaba y le decía a Timoteo, lo exhortaba a sujetarse a aquello. Y es lo que nosotros hablamos hoy. Por eso somos cristianos. Yo veo, mira, yo veo esas personas de enlace y lo veo, tienen un programa que se llama Aquí Entre Nos y yo lo veo. Cuando puedo, ¿no? Me siento y lo escucho. Para escuchar con mucha tristeza las barbaridades que cometen al hablar. Las barbaridades. Hay uno solo, que es uno de Chiva ahí, que es el que a veces, porque a veces utiliza también las mismas barbaridades que los otros y utiliza sus propias palabras. Pero él a veces cita la palabra de Dios y eso es los cristianos hacemos es eso. No es lo que yo pienso, es lo que Dios dice. Eso es lo que me hace a mí alguien de reino. Sencillo. Es eso. Te pudiera decirle en el tiempo a Pablo, bueno Pablo, pero tú dices que tú codiciaste, que la ley produjo toda codicia en ti, entonces tú no eres alguien de reino. Pablo pudiese decir un resbalón, una caída, un tropiezo, no dice lo que yo soy. Lo que dice lo que yo soy es lo que yo vivo cada día. Es lo que me regula a mí cada día. Sencillo. Y son cuestiones. Tenemos que tener estas cosas claras. Si Dios nos dio un reino inconmovible,
tenemos que con mucha gratitud servirle. Amén. Siendo agradecidos con Él. Por eso servimos. Lo que pasa es que hay algunos que dicen, no, yo sirvo a Dios, pero no a los de la iglesia. Y tú dices, ¿cómo puede hacerse eso para empezar? ¿Cómo tú puedes servir a Dios sin servir a la iglesia? Juan dice, ¿cómo tú puedes amar a Dios si no amas a tu hermano que ves? Es imposible. Jesús dijo, por cuanto se lo hiciste a ellos, me lo hiciste a mí. Tú no puedes hacer nada para Dios si no lo haces para su iglesia. Imposible. Imposible. Es una cuestión tremenda. ¿Cómo Abraham le daba los diezmos a Dios si no aparecía un hombre allí, que aunque era sin número de días, apareció como hombre, llamado Melquisedec? ¿Cómo le daba Abraham a Dios lo que le correspondía a Dios si no hubiese aparecido ese sumo sacerdote allí? ¿Se ve? Imposible. Imposible. O sea, yo sirvo a Dios, pero ya no. Eso son mentiras del diablo. Entonces no nos debemos engañar. La fe en nosotros está clara porque nosotros somos creyentes. Y si algo tenemos los creyentes claros es la palabra. La tenemos clara porque la escudriñamos. Vamos a ir a Apocalipsis 1:4. Apocalipsis 1:4. Dios es bueno y es maravilloso. Él es fiel. ¿Estamos allí? Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a ustedes del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Al sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene en las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Amén. Mira esto. Juan comienza en el versículo 4 y dice: Juan a las 7 iglesias que están, tiempo presente en el tiempo de los apóstoles, y en este caso el apóstol Juan. Se presume y se ha dicho mucho por los eruditos y personas preparadas en estas áreas que trabajaron con los testimonios de la primera iglesia, y hay escritos donde se dice que los apóstoles todos perecieron y el último que había quedado era Juan, ya en este tiempo. Muchas Biblias de estudio explican aquello, que Juan era el que quedaba, solo él era el que había quedado. Y Juan acá está diciendo a las iglesias que están, después que le dice, el que es, el que era y el que ha de venir. Amén. El que es, el que era y el que ha de venir. Nota, el que es, el que era y el que ha de venir en el tiempo de él. Estaba diciendo que es y era y ha de venir. ¿Por qué dejo claro esto? Porque él en el versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia
de Jesucristo. ¿Qué es esto? Copartícipe. Él está diciendo a los creyentes que le escribe que son participantes ellos con él. O sea, copartícipes, participantes conmigo. Pero participantes ¿de qué? Del reino. ¿Está viendo? Nosotros participamos del reino, decía Juan en su tiempo. Del reino. ¿Sí? El reino, cuando Juan vivía, ya operaba. Y esto es importante. Esto es muy importante porque hay creyentes caídos de la mata porque no entienden esto. Y están esperando un reino en el cielo, ignorando que hoy está reinando el Hijo de Dios, Cristo Jesús, sentado en el cielo reinando, hasta que Él entregue el reino al Padre. Y eso va a pasar cuando ya seamos transformados todos y no haya ningún cuerpo de hombre, incluyendo el cuerpo que tiene nuestro Dios glorioso, que es la naturaleza humana que Él tomó en el Cristo, en el Mesías. ¿Se ve? ¿Sí? Eso ya un día nos estará, pero mediante eso, mientras eso no suceda, estamos en el reino de Cristo. En el reino de Cristo. ¿Sí? Cuando Juan vivía, operaba. Operaba el reino. Primera de Corintios 15, 24. Primera de Corintios 15, 24. Dios es bueno y es maravilloso. Él es fiel. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, lo que le acabo de decir, ¿verdad? Él reinará hasta que no haya muerte. Y esto quiere decir que ya no tengamos un cuerpo humano, sino que hayamos sido cambiados, y los que al infierno, y los que vamos al cielo, la gloria sea para Él. Es nuestra fe la que nos incluye, no es la arrogancia, es nuestra confianza de que Él viene por nosotros, por su iglesia, por su amada iglesia, una iglesia que le sirve. Entonces mira esto. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer y el último enemigo que será destruido es la muerte. Cuando dice el postrer, está diciendo el último que Él destruirá es la muerte. Pero cuando dice que es necesario que Él reine hasta ese tiempo, está hablando de que Él reine siendo un hombre. Porque Él se hizo hombre, pero Él no es hombre. Sabemos que esa humanidad allí que Él tomó solo cumple el tabernáculo. O sea, ese cuerpo natural es el tabernáculo. Porque dice Juan 1 que Él tabernaculizó entre nosotros. Esa es la palabra original. Él tabernaculizó en medio de nosotros. O sea, se cumplió el tabernáculo, vino a morar entre los hombres. Gloria a Dios. Por eso muchos no entienden el Apocalipsis, ¿sabían?
porque no entienden en realidad las cosas que se cumplieron en Cristo. Y le atribuyen al Apocalipsis cosas a futuro cuando ya se cumplieron en Cristo. Claro que sí hay muchas cosas que son a futuro, pero hay muchas cosas que ya se cumplieron. Entonces vemos que Él reinará hasta ese tiempo. Romanos 14. Romanos 14. Y yo creo que esto es, o acá es donde nosotros podemos ver el por qué algunos no entran al reino, porque no entienden cómo es su reino. Si vamos a Romanos 14, al versículo 17, ¿estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Amén. El reino de Dios es ¿qué? Justicia, paz y gozo. Esto es el reino de Dios. Amén. Pero no es que yo sea muy justo, no es que yo tenga mucha paz, no es que yo tenga mucho gozo, no. En el Espíritu Santo. Es justicia, paz y gozo, pero en el Espíritu Santo. Porque si somos guiados por el Espíritu, somos hijos de Dios. Amén. Y si somos hijos, también somos coherederos con Cristo. O sea, heredamos con Jesucristo. Amén. Nota esto, porque hay algunos que no entienden esto. Jesús es Dios. ¿Cómo heredamos con Jesucristo? Mientras Él esté reinando. ¿Se ve? Somos participantes con Cristo mientras Él esté reinando. O sea, para ser participantes con Él tenemos que estar en un cuerpo mortal. No cuando estemos en el cielo, no, participamos con Él acá, de su herencia. Su herencia es en el espíritu, no en la carne. Porque Él mismo viviendo, vivió en el espíritu. Y Él nos probó que las cosas de la carne no aprovechaban para nada. Y todas sus enseñanzas se basan en ir contra esas cosas y buscar a Dios y asentar nuestra vida en el cielo, en lo espiritual. Es tremendo. Sí, no podemos nosotros llegar ahí, yo voy a tener lo de Cristo, pero a mi manera. No, son sus enseñanzas, es su vida, son sus actitudes lo que nos llevan a Él. Es Él quien nos salva, quien nos libera, quien nos unge, quien hace sus obras en nosotros. ¿Sí? Cuando yo entiendo esto, yo entiendo fácilmente que necesito creer en Él para que Él me ayude, me restaure, me levante, me guarde, me fortalezca y pueda yo avanzar en sus cosas. Lo necesito, porque el reino es en Él. Es en Él. Si Él no está, no hay libertad. Si Él está, hay libertad. Venga a nosotros tu reino, a nosotros venga tu reino. Esa influencia, Haris, gracia, venga a nosotros, Señor. Y son cosas, mire, cuando no suceden las cosas en nosotros es porque no estamos prestando atención a Dios, no lo estamos escuchando. Entonces, en vez de dar los frutos de que Él quiere, entonces están los frutos de la soberbia, la contienda, todas esas cosas que no son frutos de Dios, son frutos de nuestra carne, de nuestra naturaleza humana. Y esos frutos van a ser condenados por Dios. ¿Queremos las cosas de Dios? Necesitamos a Cristo. Porque el reino es en Él. Él es el Rey. Sencillo. Espíritu Santo acá, un título que se refiere a Cristo.
Se refiere al Padre. No es que son 1, 2 y 3, la Trinidad. No, eso es falso. Ahí no hay ninguna Trinidad. Esto es un título. Este es otro título y este es otro título que se refieren a Dios. Simplemente es eso. 3 títulos que se refieren a Dios. Sencillo. La fe es algo que Dios nos las dio a nosotros. Fue una vez dada a los santos. Si Dios nos dio a nosotros la fe, nosotros la entendemos porque Él nos las dio. ¿Se ve? Usted no puede entender algo que Dios no le ha dado. Y si Dios no se le ha dado, búsquelo para que Él se lo dé. Sencillo. No podemos seguir nadando contra la corriente. El necio, aunque sabe eso, sigue nadando contra la corriente, ignorando que necesita a Jesús y diciendo que el que está afuera lo necesita. No, nosotros también necesitamos a Jesús cada día. No es que un día lo confeséis, lo necesitamos cada día para todas nuestras decisiones, para vivir una vida espiritual como es, para caminar, para andar, para tomar decisiones. Necesito a Cristo. Y sin Cristo estoy perdido porque Él es el Salvador. Él vino por eso, porque sabe nuestra necesidad de Él. Sabe, lo sabe. El hombre no puede conocer el bien y el mal porque no es bueno, no es bueno. Él no sabe, no tiene esa sabiduría para lidiar con eso. Pedir como debemos, dice Pablo. No sabemos. No sabemos. No sabemos ni siquiera pedir como debemos. Estaba Juan allí, Jacobo, diciéndole al Señor junto a su mamá: Señor, haznos esto cuando te sientes en tu reino. Que uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. Jesús le dio 2 respuestas. Le dijo: ustedes no saben lo que piden. Y también le dijo: no es mío el darles eso. 2 respuestas. No saben lo que piden porque están pensando es simplemente se sienta Jesús y uno aquí y otro aquí. Pero con Dios nada va a suceder así. Todos estaremos con Dios. Y la lumbrera que nos alumbrará será Dios. O sea, Dios lo llena todo en todo. No es que uno se va a sentar a la izquierda y a la derecha. No. Pero cuando Él dice no es mío darlo, dice Pablo a los Corintios, que el Espíritu le da a cada uno como Él quiere. ¿Se ve? Como Él quiere. Con sinceridad. Como Él quiere. Como Él quiere le da a cada uno el Espíritu. A cada uno. ¿Por qué? Porque Él sabe. Dice que Él le dio dones según su capacidad. Dios sabe. Dios sabe. Porque Él sabe. Él da las cosas porque Él sabe cómo. Él creó al hombre y después dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Idónea es algo que es lo adecuado para algo. Eso es algo idóneo. Yo digo: mira, esta tapa es la adecuada para este marcador. Yo pudiera decir: oye, esta tapa es la de este marcador. No, pues eso no es adecuado, porque mira, ¿verdad? Eso no es adecuado, eso no es la tapa. Esta tapa es la adecuada para este marcador. Cuando Dios dice una ayuda idónea, era porque era la mujer adecuada para el hombre. ¿Se ve? Idónea. Y no se equivoca Dios. Él todo lo da como Él sabe que es. Porque Él conoce nuestras capacidades. A veces nos molestamos porque otros hacen algunas cosas y nosotros pensamos que deberíamos estar allí. Como hay algunos que critican a los que predican. Ay, se equivocó en esto, se equivocó en esto. Pero nos toca de repente estar aquí y no sabemos ni qué hacer.
Porque es que es una capacidad que Dios da. ¿Se ve? Porque es muy fácil jugar al pelotero desde el estadio. ¡Oh! Se ponchó. Pero si estamos ahí bateando, cuando nos pasen esas 95 millas, ni vimos la pelota. Picha, picha. Si ya te han pichado 3 veces, estás ponchado, quítate de ahí. Ni siquiera vi la pelota. Y son cosas. Porque Dios da la capacidad. Y si Dios no nos da algo es porque ve a lo mejor que no tenemos la capacidad para hacer aquello. ¿Se ve? Él es fiel. Él es fiel. Y créalo, todos hemos sido creados con una capacidad en algo. Porque el mismo que nos da la capacidad es Él. Esto es lo más tremendo de todo el asunto. Y todos hemos sido creados con una capacidad en algo. El problema es que el ser humano es tan inconforme. El ser humano usted lo ve, si hoy llueve, ay, está lloviendo. Oye, este sol sí está fuerte. Si está haciendo calor, ¡ay, qué calorón! Si está haciendo frío, ¡ay! Entonces dice, bueno, pero entonces, ¿qué quieres tú? Yo imagino al Señor en el cielo. Bueno, pero entonces... Y más uno el venezolano que tiene un clima tropical que cambia todo el tiempo. Somos privilegiados. Porque aquellas personas que tienen que soportar las estaciones completas. Otoño, verano, invierno. Y ahí están. Ta, 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 ta. Y calarse sus estaciones, soportarlas completamente. Porque son estaciones y no van a parar. Por eso el oso se mete en su cueva y espera que termine el invierno para después salir. Claro, el que no es polar. El polar está allí en los médanos, en los glaciares. No en los médanos, en los glaciares. ¿Sí? Es tremendo. Porque somos inconformes de una manera impresionante. Impresionante. ¿Sí? Vemos que el reino no es algo que podamos palpar. Es triste, hermano, mira. Hay cosas, mira, a veces nosotros vemos en el mundo, uno ve con preocupación a los drogadictos, ¿no? Y uno dice, oye, ¿cómo no dejan eso si saben que eso lo está matando? ¿Por qué siguen en la droga? ¿Por qué si eso le está destruyendo las vidas? Y nunca entienden. Hay algunos que entienden y se apartan y bueno, empiezan a vivir vidas más saludables y sanas. Pero ellos siguen en eso. Igualmente en el reino de Dios. Uno a veces ve personas que uno dice, oye, pero no ven que la palabra les está diciendo que salgan de allí para que disfruten de Cristo, sean participantes en su reino, en todas esas cosas que Él produce para nosotros. Y no entienden, prefieren seguir allá. Igualito, porque el hombre es terco, es duro. Es duro. Es impresionante, pero es una realidad. Y da tristeza, pero es una realidad, hermano, una realidad. Y hay personas, mira, a veces uno piensa, oye, pero ¿por qué esta persona, Dios no la bendice? Solo Dios sabe por qué bendice a las personas, pero las bendiciones a la iglesia vienen producto de una siembra. ¿Se ve? Porque ahí está diciendo, todo lo que el hombre sembrar, esto también segará. Y cuando Pablo dice esto, él mete a la humanidad entera, porque estamos bajo una ley de Dios, pero está hablándole a la iglesia. Y eso tenemos que tenerlo claro nosotros. Porque la iglesia no va a recibir nada. El impío usted lo ve que disfruta a veces riqueza, pero la iglesia no va a recibir nada si Cristo no lo quiere así, si es iglesia, si es cuerpo. Porque todo el que fuese sembrado sobre esa piedra
Lo que edificare sobre esa piedra, sea una cosa, sea algo incorruptible o algo corruptible, lo que el fuego probare, si permaneciere, recibirá recompensa.